Pero... Yeonji-amatri bajó la cabeza y miró al niño que caminaba a su lado. Parece bastante feroz. Las personas colocadas en nuevos ambientes tienden a ser mansas. Es normal asustarse cuando se está en un lugar desconocido como el Monte Hua. Esto es especialmente cierto para alguien a una edad tan temprana, pero no pudo encontrar eso en este niño. El paso rápido mostraba la molestia del niño, no el miedo. Jung-heom lo miró con ojos extraños. Cuando Chang-myang preguntó de repente: ¿cuándo nació ese lugar llamado Pensión de la Flor de Ciruelo Blanca? ¿De qué tienes curiosidad? Escuché que la enseñanza se hace tomando a un discípulo bajo un maestro, así como también alojándose con ellos durante el proceso. Fue un poco extraño ver a todos reunidos en un solo lugar. Jung-heom frunció el ceño ante el comentario. Está apuñalando un punto dolorido. Tradicionalmente lo que el niño decía era correcto. Un niño recién presentado sería llevado bajo un maestro y ese hombre instruiría al discípulo sobre el Monte Hua. Es por eso que se sabía que el Monte Hua era la secta más digna. La razón por la que se rompió este método de enseñanza fue por la caída del Monte Hua. Simplemente pensamos que sería más eficiente. Entonces, ¿el maestro también se queda en la pensión de la Flor de Ciruelo Blanca? No. Chang-myang asintió con la cabeza a lo que Jung-heom frunció el ceño. Un niño extraño. Tal respuesta no satisfaría la curiosidad de un niño. Sin embargo, este asintió con la cabeza como si entendiera, no, más bien, no le importaba. Y Jung-heom no estaba seguro de lo que estaba pensando el niño. Básicamente, todos los que ingresaban al Monte Hua eran enviados a los mismos dormitorios. En otras palabras, era para que los recién llegados estuvieran al tanto de las enseñanzas del Monte Hua bajo Jung-heom, quien las manejó. Había visto una gran variedad de niños, pero nunca un niño tan extraño. ¿Qué debía hacer? No podía simplemente explicarle la triste historia a un niño, ¿verdad? Parece que ha entrado un chico interesante. Mientras Jung-heom lo analizaba lentamente, Chang-myang tenía pensamientos diferentes. Huyeron. Apenas podía comprender esta situación. Mirando a su alrededor a todo el Monte Hua, pudo ver de un vistazo cuán absurda era la situación de este lugar. Teniendo en cuenta cómo debería haber dejado al menos 3 discípulos durante su tiempo. Si solo 3 personas se quedaran atrás, el Monte Hua no se habría convertido en esto. Esto significa que mucha gente abandonó el Monte Hua. El número de personas no podría haber disminuido en un instante. Pero era un barco que se hundía. Y una vez que una persona se va, los demás pronto la seguirán. Asumiendo que está bien que aquellos maestros que no tienen discípulos de los que sean responsables se vayan. ¿Qué podrían hacer los discípulos sin ningún lugar a donde ir si sus maestros, que se suponía que debían enseñarles, abandonaban la secta? Había un límite a lo que otro maestro podía manejar. Como resultado, surgiría una situación en la que no habría suficientes personas para enseñar. Chang-myang perdió el apetito. ¿Qué hacer? La situación actual no es nada que criticar. Chang-myang era un pragmático en el pasado y, a diferencia de ahora, había sido bastante cerrado. Entregar resultados era más importante que apegarse a la tradición. Si estas personas hicieron que el Monte Hua sobreviviera al crear los nuevos dormitorios, entonces en general fue algo bueno. Se sintió un poco amargado, pero... los corazones de los niños que tuvieron que hacer los nuevos dormitorios deben haber sido desgarrados. Era deprimente ya que podía adivinar exactamente cómo se habían sentido. No. No tengo tiempo para pensar así. Ya basta de deprimirse por los demás. Lo que Chang-myang tuvo que hacer fue no dejarse llevar por las emociones, sino volver a hacer del Monte Hua el mismo gran lugar que había sido en el pasado. 3 pasillos se desplegaron frente a él. Un pedestal alto en la parte superior del gran lote baldío y niños pequeños tomando su lugar. Chang-myang inclinó su cabeza. El número de discípulos fue mucho menor de lo esperado. En comparación con el pasado donde se llenó el suelo, solo un puñado de ellos estaban aquí. Espada. Ta. Con el comando, las espadas se usaron y apuntaron hacia adelante.
Chang Miang, que lo miró, se preguntó. El Monte Hua era una secta liberal. Aunque había sido criticado por tener una fuerte naturaleza secular, no siguieron ciegamente las enseñanzas marciales. Fue porque no les gustaba considerar las artes marciales como algo para forzar y disciplinar a los niños. Gracias a eso, la sala de entrenamiento nunca estuvo realmente llena de discípulos. Sin embargo, estaba constantemente rebosante de personas dispuestas. Esto es interesante. Sin duda fue interesante ver a más de 100 personas aprendiendo el mismo manejo de la espada. Incluso Chang Miang nunca había pasado por ese tipo de entrenamiento, excepto cuando Sayung le enseñó la técnica de la espada de 7 estrellas. Al fondo. Slash. Los sonidos de 100 espadas moviéndose a la vez. Al ver eso, Chang Miang exclamó. ¡Wow! ¿No es agradable? Jung Heon preguntó con una sonrisa. No hay necesidad de estar sorprendido. Si practicas duro, pronto serás como ellos. Sí. La respuesta de Chang Miang fue bastante insípida considerando como exclamó hace un momento. Por supuesto, el comentario de Chang Miang tenía un significado diferente al que asumió Jung Heon. ¿Qué están haciendo? Cuanto más avanzaba el entrenamiento, más se entrecerraban sus ojos. Adelante. Los niños dieron un paso adelante y luego apuñalaron. No era el manejo de la espada lo que se debía enseñar a los niños. ¿Qué? ¿Qué tipo de técnica de espada es? ¿Qué quieres decir? Ah, la técnica de espada. Jung Heon, que entendió la pregunta, asintió con la cabeza y respondió. La técnica de espada que están practicando ahora es la espada del equilibrio. ¿Espada del equilibrio? Sí. Para ser preciso. Se llama equilibrio de las 6 espadas. Una técnica de espada que fue transmitida por los maestros de esgrima más fuertes del Monte Hua. Es la técnica de espada la que es la base de todo. Puede que no sea fácil de aprender, pero si te esfuerzas seguramente verás resultados. Asegúrate de ir y pararte en la parte de atrás. Será incómodo para tu primera vez, pero piensa en ello como un periodo de aprendizaje y observación. Las instrucciones detalladas se darán dentro de una semana. Chang Miang caminó hacia la parte de atrás con una cara aburrida. Debe de haber estado asustado. Al ver eso, Jung Heon frunció el ceño. Los niños no tienen ambición en estos días. Cierto. Volvió a mirar al niño. Era extraño que el niño no pareciera asustado por sostener una espada real. Incluso los niños intrépidos temblarían un poco cuando se vieran sosteniendo una espada real. Sin embargo, Jung Heon pensó que sería mejor no esperar demasiado de este niño. Mientras tanto, Chang Miang, que estaba parado en la parte de atrás, tenía una línea de pensamientos completamente diferente. ¿Qué diablos están haciendo estos locos? ¿Practicando? ¿Aprendiendo esto? Suspiro, esto es una mierda hasta las rodillas. ¿Esta fue una introducción a las artes marciales? La introducción está destinada a dar los conceptos básicos a los niños que no eran más que hojas de papel en blanco. ¿Qué pasaría si decidieran enseñar a unos niños 3000 caracteres en lugar de alfabetos básicos? Claro, los niños podrían conocer los caracteres de memoria, pero ¿podrían entender el significado detrás de ellos? Por supuesto que no. Esto iba a arruinar a los niños. ¿De qué serviría esto? Estas personas tenían prisa, así que usaron este método abreviado. Pero esto era demasiado ridículo. Lo que estos niños estaban haciendo no era tan bueno. Pero es lo suficientemente plausible para enseñar. Chang Miang dijo sus pensamientos en voz alta, haciendo que todos se giraran y lo miraran. Chang Miang, quien lo notó, sacudió rápidamente la cabeza, pero todos los niños aún lo miraban con sospecha. En ese momento, el gran discípulo que estaba en el podio gritó. Durante el entrenamiento, ¿por qué sus ojos miran hacia otra parte? Lo siento mucho. Miren adelante, niños. Mierda. ¡Puah! Los niños hicieron ruidos enfermizos y recuperaron sus posturas, colocando sus espadas en pose nuevamente.
al ver que Chang Miang chasqueó la lengua. Fue entonces cuando el gran discípulo miró a Chang Miang. ¿Tú? Sí. ¿Por qué no lo haces? Porque no lo sé. El gran discípulo puso los ojos en blanco y asintió con la cabeza, volviendo a centrar su atención en el grupo de niños. Sigan. Vamos. Y cayó el mando. Chang Miang miró hacia el cielo mientras observaba todo esto. El cielo era azul. Claro, sin una sola nube. Era como ver el futuro del monte Hua, nada. ¿Cómo puedo cambiar esto? Tenía un futuro profundo y largo por delante, donde tendrá que recorrer un camino increíblemente difícil. Un camino solo exacerbado por el hecho de que está solo. Tal fue también el futuro del monte Hua. Sin dinero. Nadie. Las artes marciales son un desastre. Cambiar el monte Hua es más preocupante que cualquier otra cosa. Suspiro. Fue entonces cuando sonó una voz aguda. Oye. ¿Nuevo aquí? Para reconocer instantáneamente a un nuevo miembro, ¿qué tan débil era la secta actual? Entonces, te veré más tarde. No te vayas. Chun Miang perdió el apetito por segunda vez. Ok. Pero déjame preguntarte una cosa. ¿Te has perdido? ¿No entiendes lo que estoy insinuando aquí? Bien. Solo respóndeme y haré lo que quieras. ¿Qué pasa? ¿Qué más estás aprendiendo aquí además de esto? ¿Esto? Equilibrio de 6 o algo así. Después de aprender esto, será la espada de los 7 sabios. Después de eso, nos graduaremos de flor de ciruelo blanca y aprenderemos la técnica Espadain menor. ¿Espadain? Sí. Después de eso, podremos aprender la técnica de espada Tai Chi Flum Mox. ¿Técnica de espada Tai Chi Flum Mox? Sí. Tai Chi Flum Mox. Chang Miang se sorprendió. No. No puede ser. De ningún modo. Oye. Una pregunta más. ¿Qué? ¿Qué pasó con la técnica de la espada 24 flores de ciruelo? ¿Qué es eso? La técnica de la espada 24 flores de ciruelo. Es una técnica del monte Hua. El niño frunció el ceño mientras respondía. ¿Qué es eso? El monte Hua no tiene esa técnica de espada. Es la primera vez que escucho sobre eso. ¿Ninguna técnica llamada técnica de la espada 24 flores de ciruelo? ¿Y la gente necesita aprender esta? Los ojos de Chang Miang estaban floreciendo. Líder de secta. Esta espada Tai Chi Flum Mox tiene un poder demasiado débil. En este punto, no creo que eliminarlo por completo de nuestras enseñanzas cause alguna ruptura. ¿Qué piensas? Es una técnica de espada que no se puede usar. Solo dejémoslo ir. Aún así, los ancestros lo dejaron atrás por... ¿Les vamos a enseñar a los niños una técnica que no usarían y que es una completa pérdida de tiempo? Tienes razón. Vamos a tirarlo. Sayung. Estos niños estaban aprendiendo eso. El monte Hua estaba destinado a morir si continuaba así. Parece que se caería antes de que pudiera tener la oportunidad de reconstruirlo. ¿Quién está hablando de nuevo? Tu gente. Ven aquí ahora mismo. Siéntate. Te veré más tarde. Lo digo en serio. Una gran vena brotó en la frente de Chang Miang. Morir es mejor, morir es mejor. La cara de Chang Miang cuando regresó a los dormitorios estaba completamente podrida. Nada iba bien. La gente decía que incluso si un hombre rico fracasaba, viviría 3 años en el lujo. A juzgar por la situación actual, parecía que 100 años era demasiado exagerado. No había forma de que la secta del monte Hua fuera mejor que una secta de tercera clase. No, incluso una secta de tercera clase lo haría mejor. Esta secta no tiene dinero, y los niños están en malas condiciones. Si eso no fuera suficientemente malo, estaban llenos de filosofía de mierda que nadie entiende. Cualquier otro lugar estaría bien, solo esto. Esto. Y eso también. ¿Dónde tiraron las 24 espadas de flor de ciruelo, bastardos?
Podía entender priorizar una técnica sobre otra debido a las dificultades de la secta o las habilidades de enseñanza de los instructores restantes. Pero hacer que una técnica desaparezca por completo es algo completamente diferente. Incluso dado el hecho de que la generación anterior fue aniquilada. Habían dejado dinero e historia atrás. Chang Miang se rascó la cabeza. ¿Qué? ¿Por dónde debería empezar? En tales casos se utilizaría el término caos total. Sayung, ¿puedo incluso salvar el monte Hua? Cuando levantó la cabeza y miró hacia arriba, parecía que ese anciano estaba sonriendo. ¿Salvar? Chang Miang agarró un puñado de tierra y lo arrojó al cielo. Y volvió a sus dormitorios. ¡Ay, mi cintura!, dijo mientras le dolía la espalda. Solo porque hablaron un poco durante el entrenamiento ese hombre los hizo entrenar extra. Si Chang Miang fuera tan fuerte como en su vida anterior, podría ir y venir desde la cima hasta la base del monte Hua con un mínimo esfuerzo. Tengo que darme prisa. Chang Miang perdió el apetito. Al principio iba a tratar de averiguar cómo funcionaba el monte Hua y pensar en arreglarlo, pero cuanto más averiguaba, más preocupado se sentía. Habría sido más fácil si Chang Miang hubiera pasado al tiempo actual con su cuerpo y mente pasados. Sin embargo, en este momento, Chang Miang no era más que el discípulo más joven, un mendigo sin embargo, lo que significaba el nivel más bajo. ¿Podría cambiar la posición del monte Hua? Suspiro. Podía dejar escapar un suspiro mientras pensaba. Por supuesto, podía tomarse su tiempo y cambiarlo lentamente, sin embargo, el problema era que Chang Miang no era del tipo relajado. Cuanto más veía el monte Hua actual, más apurado se sentía. Incluso la secta Gudan debe estar desarrollándose en este momento. En general, las artes marciales se enfocan en la práctica y la repetición. Sin embargo, Chang Miang tuvo una idea diferente. El mundo está en continua evolución. No importa cuántas personas en el pasado fueran genios, si continúan estudiando, incluso las nuevas generaciones se convertirán en genios. Al final, están obligados a superar el reino de esos antiguos genios. En otras palabras, significa que las artes marciales eventualmente se desarrollarían con el paso del tiempo. Solo porque eran Shaolin, si no trataran constantemente de mejorar sus artes marciales existentes, esa secta no sería tan floreciente ahora. A lo largo de los años, muchas más personas aparecerían y llenarían los vacíos de las artes marciales. Bien, progreso. Otras personas están progresando en este momento y éstas se están olvidando de lo que tienen. ¿Cómo podría no estar molesto? Chang Miang respiró hondo. Por ahora. Gu. Chang Miang se miró el estómago. Kich. Debido a que había estado viviendo como un mendigo durante tanto tiempo, no pudo desarrollar su cuerpo adecuadamente. No pude cenar. Después de que todos los demás terminaron de entrenar, quería comer, pero Chang Miang fue castigado para que no pudiera comer. En el pasado y ahora, no había nada que odiara más que ayunar, las cosas se volvían más difíciles y molestas cuando tenía hambre. Chang Miang agarró su estómago cuando entró a los dormitorios. Antes que nada, tenía que organizar algunas cosas. Sí, él está aquí. Al entrar, Chang Miang levantó levemente la mirada hacia quienes aparecían. Docenas de discípulos del tercer gran discípulo estaban en la sala. Sí, novato. La mirada impotente de Chang Miang fue hacia ellos. Al ver sus rostros, no parecía que estuvieran esperando con buenas intenciones. Chang Miang respiró hondo, abrió la boca y le dijo a Hogul. ¿Qué? La cara de Yogu se calentó en un instante. Este bastardo debe estar loco. Llámame Hogul Sayung. Sayung. Chang Miang miró al techo. Mirando el techo viejo y los edificios de madera, quiso llorar. Ah. Ahora estaba en una posición en la que tenía que referirse a estos pequeños idiotas como Sayungs. ¿Pero qué podía hacer? Debería haber hecho algo antes si no le gustaba eso. Sí, Hogul Sayung. ¿Qué pasa? Si eres nuevo, debes informar. No te preocupes, no será tan malo.
Te ves demasiado débil, tengo miedo de que mueras si te golpeo un poco fuerte. La risa estalló desde los lados. Todos parecían disfrutar de la broma. Bueno, entendía la situación. Esta es la esencia de lo que son las vidas de los dormitorios. A través de este tipo de situaciones, los lazos entre las personas se fortalecen, aprenden y se conectan entre sí. Casi todos se rieron. Sin embargo, no se siente bien. No estaba insatisfecho con esto, pero lo que odiaba era la actitud de estas personas. Actuando como si fuera su propia pandilla. Por supuesto, cuando Chang Miang ingresó por primera vez al Monte Hua, fue similar, pero al menos no actuaron como estos niños. ¿Qué estaba diciendo este anciano? Bueno, tenía más de 80 años. Informe. Chang Miang asintió con la cabeza. En primer lugar, será importante manejar a estas personas. Le duele el estómago, pero ¿qué podía hacer? Estaba aquí para salvar el Monte Hua. Cierto. ¿Qué puedo hacer? Gran Sayung. Hogul dijo mientras sonreía. Sí. ¿Gran Sayung? Chang Miang volvió la cabeza y vio al llamado Gran Sayung. Un palmo más grande que el Hogul y definitivamente más viejo. Este tipo era otra persona bajo el tercer gran discípulo. ¿Haré esto? Sí. En la cabeza de Chang Miang, el orden actual de las personas brilló en un instante. Ese tipo es más alto, pero Yogu toma la delantera. Era lo mismo en su tiempo. Aunque Sayong siempre ayudaría a aclarar los problemas del líder de secta. Si es así, entonces esta situación. Quítatelo. La cabeza de Chang Miang se inclinó. ¿Escuchó algo mal? Dije que te lo quites. Chang Miang miró a su alrededor. Miró a los niños dentro. Todos lo miraban como si se estuvieran divirtiendo. La mirada de Chang Miang se volvió hacia Hogul. Siento que no entendí bien, no, creo que sí. Chang Miang trató de sonreír. No te enojes. No nos enojemos. Si se enfadara, sería igual que estos niños. ¿Qué quitarlo? Sí. Hogul sonrió. Así es como normalmente nos conocemos. Vamos, quítatelo, baila y déjate golpear porque así mostramos nuestro amor a los nuevos. Los labios de Yogu se convirtieron en una sonrisa. Ahora. Me siento tímido. Su pronunciación no era la correcta. Chang Miang, quien tosió y luego trató de hablar. Entonces. Sasuk Jung-heon. Estará practicando por la noche. Será mejor que deseches la idea de que él venga a ayudarte. En este momento, somos los únicos aquí. Ya veo. Chang Miang asintió con la cabeza. E incluso si él estuviera aquí, estarías bien por hoy. Pero tendrás que vivir aquí de ahora en adelante, así que realmente crees que podrás escapar. Cierto. Aquí será donde vivirá. Gracias. Su pensamiento había estado un poco equivocado hasta ahora. Entonces, ¿no hay otros dormitorios aquí? Este bastardo sigue hablando. No puedo contenerme más. Vayamos directo a eso. Hogul saltó de su asiento y agarró a Chang Miang por el cuello. Una vez que lo domines, me respetarás como el Sayung. No estoy haciendo esto porque te odio. Estamos usando esto para amarte y ponerte en el camino correcto, ¿entiendes? Sayung. ¿Qué? ¿Algo más que decir? Aprieta los dientes. En ese momento, el puño de Chang Miang golpeó la mandíbula inferior de Hogul. ¡Ban! Con el sonido de algo explotando. El cuerpo de Yogu se elevó hasta el techo. ¡Creak! Y rompió el techo viejo. ¡Creak! El cuerpo de Yogu, que estaba clavado en el techo, tembló. Todo quedó en silencio. Los ojos de los otros discípulos se abrieron de par en par. Chang Miang echó un vistazo a Hogul, luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? Clang. Chang Miang levantó el pestillo y cerró la puerta y se volvió con una brillante sonrisa en su rostro. Mientras una persona viva.
se preocupan por esto y aquello. Y entre ellos, pienso en una cosa más. Pero... Crack. Crack. Aflojando la cabeza, continuó. Gracias a ti, mi forma de pensar se ha vuelto muy simple. Correcto, necesito comenzar con la organización de mi entorno. Chang Miang levantó la pierna y pisó la silla junto a él y la destrozó. Agarrando la pata rota de la silla, sonrió. Jejejeje. Y se acercó a uno de ellos. Crecí creciendo a mi manera, entonces, ¿tendría los modales para tratar correctamente a mis Sayuns? Una pequeña esperanza floreció en sus corazones, los había llamados Sayuns. Sayuns. Ya que son mis Sayuns, los molestaré. No griten en voz alta. Cualquier bastardo que grite recibirá el doble de la dosis. Ah. Eran los Sayuns. Vamos, golpeen y terminen con esto. Sayung bastardos. Chang Miang, como si estuviera poseído, atacó a los discípulos. Sayung. Sí, Sajae. Esfuérzate. Sí. Haré mi mejor esfuerzo. La fuerza en las manos que estaban masajeando el hombro aumentó. ¿Cuál es tu nombre? Es Jun Jon. ¿Y tú eres el gran Sayung? Sí, eso es correcto. Chang Miang giró ligeramente la cabeza cuando vio el rostro hinchado de Jun Jon. Aún así, dado que eres el gran Sayung, te trataré bien. Gracias. Sigue presionando. Sí. Jun Jon volvió a frotarse mientras Chang Miang giraba la cabeza hacia atrás. Los otros Sayuns estaban todos en el suelo con la cabeza inclinada hacia el suelo. Ustedes, todos. Cuando Chang Miang abrió la boca, todos se estremecieron. Era un espectáculo extraño ver a niños mayores de su edad temblando en el suelo. ¿No deberían estar ayudando a vivir una vida tranquila? ¿No deberían? ¿Sayuns? Sí. Fuimos cortos de vista. Chang Miang suspiró ante esas palabras. ¿Quién fue Chang Miang? Fue uno de los 3 grandes espadachines, y fue reconocido como el de más alto nivel entre los 3, excepto por Cheon Ma. ¿No sería capaz de manejar fácilmente a estas personas? No importaba cuán débil se haya vuelto, estas personas eran niños pequeños, y Chang Miang podía manejar fácilmente a 30 de estos niños. Dado que esta fue tu forma de aceptarme, lo dejaré pasar esta vez. Pero de ahora en adelante, tales cosas deberían suceder de una manera humana. Hay cosas que se pueden y no se pueden hacer. Todos gimieron sin responder. ¿Por qué estoy así?, uno de ellos pensó. Se siente como si un Sasuke me estuviera gritando. No se sentía como si estuvieran al mismo nivel que Chang Miang, como si no fueran sus compañeros. Chang Miang chasqueó la lengua. Tengo que ocuparme de ellos. Cuanto más pensaba en ello, más ridícula se sentía la situación. Atención. Tan pronto como sonó la palabra, los niños se levantaron. No importa cuán malo sea el estado actual del Monte Hua, los niños del Monte Hua más disciplinado no deberían ser así. Chang Miang chasqueó la lengua. Necesitan volver al estado inicial de la secta. Los niños intercambiaron miradas. No lo entiendo, ¿cómo se metió este gusano? ¿Quién fue el bastardo que afirmó que este chico era un perdedor? Estamos arruinados. Ahora tenemos que vivir bajo su mando. Si tan solo pudieran vivir con sus maestros, como la vieja tradición, podrían haber escapado de Chang Miang. Pero ahora todos vivían en un solo dormitorio. Era como si hubieran arrojado a un tigre salvaje a una jaula de conejos. Kitsch. Chang Miang abrió los ojos. Recuerden. Sí. Ahora, ¿quién aquí está más consciente de la situación del Monte Hua, que levante la mano? Nadie dijo nada. Pero todas sus miradas se volvieron hacia un lado. Al ver las miradas de los demás dirigidas hacia él, los ojos de Hogul se abrieron como platos. Tú. Levantaste tu mano. La mano de Hogul se movió hacia arriba. Los veré luego, bastardos. Hacía muchos años que vivían juntos. ¿Cómo podrían vender los suyos? ¿No tenían conciencia? Hogul apretó los dientes y dio un paso adelante.
con la cabeza rígida, miró a Chan Miang. Sayung Hogu. Sí. Incluso si eres un Sayung, ¿no estás siendo demasiado rígido conmigo? En absoluto. Yogu se apresuró y le tocó el cuello. Sentía el cuello demasiado rígido, así que no podía moverlo como de costumbre. Chan chasqueó la lengua y se levantó. Sígueme a esta habitación. Sí. Los demás pueden descansar por hoy. Haremos lo que sea necesario para mañana. Sí. Sayong, sígueme. Cuando Chan Miang movió su mano, Hogu lo siguió como una vaca al matadero. Tan pronto como los dos desaparecieron, los discípulos restantes corrieron hacia Yun-Yon. Gran Sayong. ¿Estás bien? ¿Me veo bien? No. Yun-Yon acarició sus ojos hinchados. Lo triste era que sus ojos hinchados estarían bien mañana, así que ni siquiera podía quejarse. Si tan solo Sasuke estuviera en estos dormitorios, podría haberlo detenido. Con su orgullo no podía ir al hombre y mostrarle las heridas. Y mañana por la mañana todos estarían curados sin rastros del abuso sufrido hoy. En otras palabras, él planeó esto de antemano y cuando nos golpeó. Cuanto más pensaba en ello, más aterrador se volvía el chico nuevo en su mente. ¿Ahora qué hacemos? ¿Hacer qué? ¿Deberíamos atacarlo una vez que se vaya a la cama? ¿Lo harás? Él replicó. Todos se quedaron en silencio ante esa pregunta, la imagen de Chan Miang corriendo salvajemente como un tigre vagaba por sus mentes. No, no deberíamos hacer eso. Moriremos si sale mal. Yun-Yon negó con la cabeza. La imagen de Chan Miang hizo que su boca se secara. Pero alguien que estaba perdido en sus pensamientos preguntó. ¿Por qué se llevó a Yoguo? Siéntate cómodamente. Me quedaré aquí. No te preocupes y siéntate, no te golpearé. No es por eso. Yoguo vaciló y abrió la boca. Parece que no puedo doblar la espalda después de haber sido colgado del techo. Así que estar de pie está bien. Chan Miang tosió. Entonces, ¿por qué me llamaste? Habla cómodamente, Sayung. Sí. Es extraño ver a un Sayung hablar con tanto respeto. Así que habla cómodamente. Sí. ¿Listo? Sí. Chan Miang se rindió. Bueno, mientras vivan juntos, un día el niño se abrirá. Entonces, ¿por qué me llamaste? Tengo algunas preguntas para ti. Primero, me gustaría que respondieras con tanto detalle como puedas. Bien. Chan Miang abrió la boca. Entonces, ¿los niños aquí son en su mayoría de familias de comerciantes? Sí. Chan Miang se golpeó la barbilla con el dedo. Comerciantes. En el pasado había muchos hijos de comerciantes que querían entrar al Monte Hua. Sin embargo, el Monte Hua nunca aceptó a nadie de familias de comerciantes como discípulos. ¿Fue porque los comerciantes eran malos? Por supuesto que no. Podían aceptar mendigos en la secta, un comerciante no era gran cosa. El problema era que los hijos de los comerciantes no venían a ser discípulos. Vinieron solo para aprender las artes marciales del Monte Hua. En el caso de los descendientes del Monte Hua vendrían aquí con la intención de quemar las enseñanzas del Monte Hua en sus huesos. Después de la iniciación, el entrenamiento y la orientación recibida, uno de ellos se convertiría en el líder del Monte Hua y lideraría la secta. Sin embargo, aquellos que ingresaban de familias de comerciantes permanecían únicamente como discípulos de la secta y aprendían solo las artes marciales, después de lo cual regresaban a sus familias. Incluso en el mundo, serían respetados por ser discípulos del Monte Hua, pero no eran nada comparado con los que se quedaron atrás. Los discípulos que sumergieron la enseñanza de la secta en sus vidas siempre fueron de apoyo y protegerían el Monte Hua. La mayoría de ellos se van. Lo que significaba que incluso los 3 grandes discípulos que estaban enseñando hoy, eventualmente abandonarían el Monte Hua. ¿Qué es esta situación? Si el número de discípulos disminuyera en el Monte Hua, entonces su nombre y reputación disminuirían a su vez. Pero los Ayuns están aquí. ¿Qué quieres decir? Bueno,
Debería haber habido rumores, deberías haber sabido que el Monte Hua no está en buenas condiciones. ¿Por qué venir hasta aquí? Ah, eso. Yogu se rascó la cabeza. En realidad, a mi padre originalmente no le gustó la idea de enviarme al Monte Hua. Sin embargo, no había muchas sectas que me aceptaran. Aunque el Monte Hua se ha derrumbado, sigue siendo una de las muchas sectas del mundo. Las conexiones que surgen de esto me darían una gran fuerza y libertad. Según Hogul, los hijos de los comerciantes que venían aquí eran comunes. No estuvo mal en última instancia, era para hacerse valorar. Si tuvieran dinero o talento, no había forma de que niños como Hogul ingresaran al Monte Hua, habrían ido a otras sectas mejores. Lo que significa que incluso los antiguos discípulos del Monte Hua no tienen dinero. Lo que significa que todos alrededor del Monte Hua también están en un lío. Sus huesos se sentían doloridos. Le recordó los viejos tiempos, con su Sayung sosteniendo un libro y atando su cabello. En ese momento, estaba obsesionado con hacer dinero y Sayung fue un genio en la recolección. Pensando en retrospectiva, el Monte Hua podría haber salido de la situación si tuvieran esos libros de contabilidad que tenía Sayung. La gente necesitaba dinero para vivir. El hecho de que uno sea un artista marcial no significaba que pueda vivir comiendo rocío. Entonces. Sí. ¿Estás planeando volver con tu familia después de aprender artes marciales? Normalmente sí. ¿Es por eso que este lugar parece tan sórdido? No había forma de que alguien pudiera amar este lugar cuando vinieron aquí para cumplir un objetivo temporal. Lo entiendo. Vete ahora. Entonces. Una mano. Sí. ¿Cuándo comienza el entrenamiento de la mañana? Comienza a las 7. Dígales a todos que se preparen a las 5 y reúnanlos en el pasillo. Sí. 5 de la mañana. Sí. Y haz que los Ayuns sepan lo que dije. ¿Para prepararnos para mañana por la mañana y reunirlos? ¿Qué, no te gusta? ¿Por qué no me iba a gustar? Confía en mí. Sí. Me gusta esa actitud. Después de un tiempo, Hogul salió de la habitación con una expresión sutil, pero lamentablemente su habitación estaba justo al lado de Chang Miang. Al escuchar los pasos que se alejaban, Chang Miang se tumbó en la cama. Incluso 1000 millas comienzan con un solo paso. No recordaba quién dijo eso en primer lugar. Pero el camino que Chang Miang tuvo que tomar fue de 1000 millas con todo tipo de caminos en mal estado. Aún así, comenzará con un paso. Y ese paso sería con estos niños. Al día siguiente al amanecer. Bong. Chang Miang estiró su cuerpo. Dantian. Su Dantian, que solía ser pequeño y débil, ahora estaba en un periodo de crecimiento notable. La energía que se acumuló había crecido hasta ser claramente reconocible. Bong. Con cada respiración que tomaba, Chang Miang podía sentir su energía resonar y purificar su cuerpo. Energía brillante y limpia. Incluso Chang Miang se sorprendió, a pesar de haber vivido durante décadas, nunca antes había presenciado una energía tan limpia y transparente. Su Dantian ahora estaba acumulando esta energía. Aunque el tamaño era limitado y ejercer una fuerza enorme sería difícil, con el tiempo, se acumularía más poder y podría alcanzar nuevas alturas que nunca antes había alcanzado. ¿Cuánto tiempo tardará? Después de cultivar, la cara de Chang Miang se distorsionó. Para alcanzar su pico anterior e incluso superarlo, necesitaba tiempo. El Monte Hua se enfrentaba ahora a su destino, ¿esperaría a que él obtuviera el poder? Chang Miang se hizo a un lado y reprimió su ira mientras analizaba la situación. Vamos a aclarar esto. Los problemas en el Monte Hua eran innumerables. Si tuviera que elegir uno, Chang Miang no podría decidir cuál era el más importante. Sin embargo, había 3 cosas que sabía. Sin dinero, sin artes marciales y sin talento. Entonces, ¿qué está mal? Cualquiera de estos problemas era lo suficientemente malo, pero cuando todos estaban apilados uno encima del otro, podía sentir que su estómago se encogía sobre sí mismo. ¿Cuál fue el mayor problema? Jóvenes talentos.
Chang Miang lo simplificó. Se puede ganar dinero y tiene una gran cantidad de conocimientos de artes marciales que se pueden enseñar de forma natural. Entonces, ¿de dónde sacamos jóvenes talentosos? El talento no era algo en lo que Chang Miang pudiera influir. No podía simplemente salir y secuestrar a niños talentosos para salvar el Monte Hua. Y descubrir quién tenía talento y quién no, simplemente mirándolos, era imposible. De ser así, tendría que ir a por los hijos de familias prestigiosas. Entonces, necesito hacer uso de ellos. Chang Miang apretó los puños. ¿Qué cambiaría incluso si se culpaba a sí mismo? No tenía más remedio que sacar lo mejor de lo que estaba disponible para él. Estaba claro que la gente aquí no era muy buena y había escasez de personal docente. Pero, si la gente aquí es deficiente, se les debe enseñar, y si están quebrantados, se les debe arreglar. Por supuesto, nunca tomé un discípulo. Viejos recuerdos acudieron a su mente. Cuando tuvo la edad suficiente para aceptar un discípulo, preguntó Sayung. Chang Miang. Sí, Sayung. Ahora es el momento de acoger a un discípulo. ¿Cómo planeas enseñar a tus discípulos? Incluso necesitas preguntar. ¿Qué quieres decir? Si no hacen bien el trabajo, serán golpeados. Si cometen un error, hay golpe. Incluso los perros caminarán sobre sus patas traseras si están entrenados para hacerlo. Supongo que los humanos no pueden ser muy diferentes, ¿verdad? Hablamos de nuevo más tarde. Después de eso, Sayung nunca volvió a mencionar el tema. Nunca esperé recibir tantos discípulos a la vez. Los labios de Chang Miang se curvaron en una sonrisa. Si alguien hubiera visto eso, seguramente pensaría en ello como una sonrisa maliciosa. Tengo sueño. ¿Por qué tenemos que reunirnos al amanecer? Gran Sayung. ¿No es esto demasiado? Jun Yon cerró los ojos. Simplemente cállense, por favor. Ustedes bastardos. Las reglas del Monte Hua son relativamente estrictas, pero los niños aún no fueron obligados a renunciar a los asuntos mundanos. Son niños de familias que controlan sus propias regiones, incluso si no son de familias famosas. Como resultado, no soportan las molestias y no están acostumbrados a ser pacientes. A pesar de que solo había pasado medio día desde que habían sido golpeados, todavía soltaban sus quejas. Jun Yon levantó la cabeza y miró a Hogul. Al menos Yogu se mantuvo en silencio en esta situación. Bien. No era que los demás no entendieran la situación. A pesar de las quejas, todos vinieron aquí según lo solicitado. Jun Yon miró fijamente los dormitorios. ¿De dónde vino ese monstruo? Chang Miang empuñó una pata de silla rota con apariencia de demonio, derrotando a más de 30 niños en un instante. Burr. Cuando pensó en ello, escalofríos pasaron por su cuerpo. Pero, ¿quién diablos es él? Eran palabras que expresaban los sentimientos de todos. Como si pudiera saberlo. Había más de 30 personas. ¿Es posible que los mayores controlen una multitud como esa? No sé. Pero lo que era seguro era que incluso los grandes discípulos no podrían imitar lo que hizo ese monstruo. Ese chico se unió a nosotros ayer. Debe haber aprendido artes marciales en algún otro lugar, ¿verdad? Ah, de todos modos. ¿Tiene sentido estar aquí sin siquiera tener algo para comer? Todos estaban confundidos. Incluso Jun Yon, que era mayor y vivió más tiempo en el Monte Hua, no podía entenderlo, pero sabía que algo estaba pasando. ¿Va a golpearnos de nuevo? No se sabía quién lo dijo, pero todos se pusieron rígidos al escuchar esas palabras. ¿Es eso posible? Podría ser que quiere que recordemos la vergüenza de anoche. ¿Qué pasa si fallamos? La preocupación se extendió entre la multitud. Todos giraron la cabeza. Hogul, que estaba de pie allí, habló. Si no quieren que los golpeen de nuevo, quédense callados y sigan lo que dice. Sayung Hogul. Se sabía que Yogu tenía las mejores habilidades entre los discípulos, e incluso él estaba temblando. Loco. ¿Qué? ¿Recibir un golpe de nuevo? ¿Recibir un golpe y terminar atrapado en el techo? Yogu confiaba en sus habilidades.
Pero incluso él no podía compararse con este monstruo a pesar de ser llamado genio en el Monte Hua. Al final, las artes marciales son algo que la gente aprende. Incluso sin suficiente enseñanza y buenas artes marciales, confiaba en que incluso podría enfrentarse cara a cara con los genios discípulos de las sectas más prestigiosas. Sin embargo, esa confianza se esfumó después de que un solo golpe le diera en la mandíbula. Entonces, ¿por qué nos pidieron que nos reuniéramos aquí? Los discípulos inclinaron la cabeza, mirando las extrañas herramientas que tenían delante. Bien, ¿cómo se usan estos? Varillas largas de madera y luego una bolsa resistente, lo suficientemente grande como para caber en la cabeza de una persona, llena de algo y... ¿Por qué preparar guijarros y bolsas de arena? ¿Me veo como si lo supiera? Mientras todos gemían, la puerta se abrió. Todas las bocas que clamaban se callaron a la vez y miraron a la persona. Chang Miang salió lentamente. Pero en su rostro, la molestia era evidente. ¿Por qué se ve molesto? Si estás tan molesto, no nos reúnas así. Chang Miang se detuvo y luego miró a su alrededor mientras preguntaba. ¿Están todos aquí? Sí. Cállense o los Azuk se despertarán. Crack, crack. Chang Miang estiró el cuello y luego dijo. Bueno, vamos a vivir juntos en el futuro previsible. Aunque no sé cómo resultará, tal vez terminemos pasando el resto de nuestras vidas juntos. Me iré a casa aunque eso signifique la muerte. Lo haré bajar. Bajaré de la montaña cueste lo que cueste. Incluso aquellos que habían decidido vivir y morir con la secta del Monte Hua tuvieron dudas al escuchar esas palabras. Pero en mi opinión, Chang Miang sonrió. Ustedes son demasiado débiles. La palabra más insultante y vergonzosa para aquellos que recorren el camino de las artes marciales es débil. Incluso si solo venían de familias de comerciantes para hacerse un nombre, era doloroso recibir tal insulto en sus caras. Mierda. El problema era que no podían oponerse a ello. Estas fueron las palabras de una persona que golpeó a 30 personas a la vez sin ser golpeado. Nadie podía negarlo. Bueno, incluso yo estoy de acuerdo en que las artes marciales no lo son todo en la vida. Pero, todos ustedes eligieron estudiar y aprender como miembros de la secta del Monte Hua. Entonces, deben aspirar a ser tan fuertes como puedan, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy, practicarán conmigo todas las mañanas. Es agradable, ¿verdad? Como si eso fuera bueno. Alguien levantó la mano cuando vio la actitud desvergonzada de Chang Miang. ¿Qué pasa? ¿Tenemos que hacer esto? Chang Miang miró al que hizo la pregunta con una mirada amarga y luego se volvió hacia Jun Yon. Jun Yon, que miró a Chang Miang, se estremeció cuando dijo. Es porque no todos estaban allí en ese momento. Ah, bien. Hubo gente que no fue golpeada. Algunos no participaron en ese acoso. Incluso si se hubiera corrido la voz de lo que sucedió, no muchos lo creerían y darían un paso atrás, ¿verdad? ¿Tú tampoco quieres entonces? Pareces un recién llegado, entonces, ¿por qué dices todas estas tonterías? No importa que, al menos deberías cuidar tus modales. Chang Miang asintió ante esas palabras. Sí. Una persona debe ser educada. En ese sentido, aquellos que no tienen intención de volverse fuertes o entrenar. Levanten la mano. Si se reúnen 100 personas, habrá al menos una o dos a las que no les importe, y cuando esas una o dos manos se levanten, otras comenzarán a levantarlas. Aproximadamente una docena más o menos lo hizo ahora mismo. Bien, bien. Las artes marciales no lo son todo. Vamos, entremos. ¿Podemos entrar? Por supuesto. Los rostros de Hobul y Jun Yon palidecieron ante esas palabras. Idiotas. Vamos, es diferente de, tú vas. Están entrando en un infierno creado por ellos mismos. Los niños, sin darse cuenta de su situación, sonrieron alegremente y entraron a los dormitorios. Y Chang Miang lo siguió con una sonrisa. ¡Tac! La puerta fue cuidadosamente cerrada detrás de ellos. Nadie se atrevió a abrir la boca mientras miraban el dormitorio. Por el contrario,
Tampoco hubo gritos. Pero... esto. Jun-Yeon miró el dormitorio. Todo el edificio se balanceaba ligeramente y era obvio lo que estaba sucediendo dentro. Pasó un corto tiempo. ¡Kik! La puerta se abrió. Y desde adentro, los niños salieron corriendo con todas sus fuerzas como si hubieran visto un fantasma. Y luego se acercaron y tomaron sus posiciones. Tisk. Chang Miang, que salió, comenzó a hablar una vez más. ¿Quién de ustedes no quiere practicar? Todos queremos practicar. Cállense. Otros se despertarán. Todos. Bien. Chang Miang aplaudió una vez y comenzó a moverse. A mí, como instructor, me gusta fortalecer a las personas. El futuro del Monte Hua es brillante. Haré todo lo que pueda para hacerlos más fuertes. Ahora, comencemos. Ver salir el sol a lo lejos. Jun-Yeon cerró los ojos con fuerza. El futuro del Monte Hua era brillante, pero su futuro parecía sombrío. Con el ceño fruncido ante la luz brillante que se asomaba por la ventana, Un-Jeom se despertó de mala gana de la cama. Estos mocosos. Las leyes del Monte Hua eran estrictas. En el pasado, cuando los estudiantes compartían la residencia de su maestro, el discípulo debía levantarse más temprano y despertar a su maestro y luego prepararle el desayuno. Aunque, los tiempos habían cambiado, y tales doctrinas habían caído de los estándares. Sin embargo, era costumbre que un discípulo viniera, los despertara y los saludara. Pero hoy, nadie vino. Estos niños. Déjalos ir por un tiempo, y se vuelven perezosos. Un-Jeon frunció el ceño mientras se levantaba. Si alguno de los discípulos estaba despierto, deberían haber venido a despertarlo. Eso significa que todos los niños dentro de los dormitorios de la flor de ciruelo blanco aún estaban dormidos. No, solo porque no vinieron a despertarlo no significa que deben estar durmiendo. Ahora que lo pienso. Recordó a un niño nuevo que se unió al dormitorio ayer. Esos mocosos lo están haciendo de nuevo. Él ya sabía que estos jóvenes discípulos suyos someterían a los nuevos reclutas a algún tipo de novatada y que estaban empeñados en llevarlo a cabo. Como maestro, sintió que debería ponerle fin, pero Un-Jeom estaba en conflicto porque también creía que los ayudaba a unirse. Hogul podría llevarlo demasiado lejos pero, sabiendo que Jun-Yeon estaba allí, confiaba en que no sería tan grave. Sin embargo, el hecho de que nadie viniera a saludarlo y despertarlo significaba que las cosas se habían torcido ayer. Un-Jeon frunció el ceño mientras se cambiaba rápidamente de ropa. Poniéndose la túnica y la espada a la cintura, salió. Primero, tendré que comprobar. Decidido, dio largos pasos hacia el dormitorio de la flor de ciruelo blanco. Pensando que tendría que despertar a los niños con un gran susto, sucedió en el momento en que dobló la esquina. Fuera. Fuera. Un-Jeon, que estaba a punto de gritar, respiró hondo y ahogó sus palabras. Sus ojos se agrandaron ante lo que vio. ¿Qué es esto? Se frotó los ojos con incredulidad ante la extraña vista que se desarrollaba ante él. ¿Qué? ¿Estoy en el infierno? Un pensamiento tan extraño pasó brevemente por su mente antes de que volviera a sus sentidos. Este es el Monte Hua. La escena que se desarrollaba frente a él estaba sucediendo en el Monte Hua. Pero él no podía entender por qué estaba pasando esto. ¿Había delirado o estaba mirando algo mal? Geometry, que se encontró frotándose los ojos una vez más para aclarar su vista, miró lo que estaba sucediendo nuevamente. Sin embargo, nada cambió. Un coro desesperado resonó en sus oídos cuando Un-Jeon reprimió un gemido, sin saber cómo reaccionar. ¡Uf! Voy a morir. ¡Puah! Madre, llévame a casa. Un-Jeon miró fijamente a los niños que gemían lastimosamente. ¿Eran estos los mismos jóvenes discípulos que él conocía? Aunque su ignorancia a veces causaba ira, y su maldad los decepcionaba, los niños que él conocía seguían siendo niños inocentes. Siempre sintió el calor de ellos. Pero de los niños en este momento frente a él, no había calidez de vida. ¿Quiénes son estos niños harapientos?
¿Eran estos los niños que conocía? No importaba lo que pensara, estos niños parecían mendigos agotados. Geometry miró alrededor. ¡Cuá! Terminé, realmente voy a morir. Geom miró los rostros de los niños que estaban esparcidos por el área. ¿Son estos mis discípulos? Un poco áspero, no, su condición era horrible, pero aquellos que yacían en un estado de mendigo eran de hecho sus discípulos. ¿Qué han hecho? ¿Por qué los niños que eran tan suaves ayer estaban en una condición tan terrible? Espadas de madera y bolsas extrañas yacían esparcidas alrededor de los niños harapientos. Geom sabía lo que tenía que hacer. Había un límite a lo que su mente podía adivinar, y además, había más de 100 bocas aquí que podían responder a sus preguntas. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Tan pronto como preguntó, los niños, que estaban tirados en el suelo gimiendo, lo miraron. Los ojos de los discípulos medio muertos cobraron vida. Sasuke. Señor Sasuke. Oh, Señor Celestial. Todos hablaban de forma extraña, pero estaba claro que estos niños le estaban dando una cálida bienvenida. Incluso estaban derramando lágrimas. Era inusual para él, cuya misión era mantener controlados a los jóvenes, verlos saludarlo con tanto entusiasmo. No, no era raro, pero esta era la primera vez que parecía tan genuino y sincero. Kof. Sasuke. ¿Por qué están aquí tan tarde? ¿Por qué? Extrañé tanto a Sasuke. ¿Qué estaban diciendo? Extrañamente, cada rincón de su corazón estaba orgulloso de mirar a estos niños que siempre fueron ignorantes, dándole la bienvenida con tanta ferocidad. Una emoción desconocida inundó. Pero Geom pronto negó con la cabeza y ordenó sus pensamientos. No. No era el momento para que él se impresionara así. Al examinar al joven que tenía delante, parecía que habían peleado una batalla feroz, estaban cubiertos de suciedad y sudor. A Geom le dolía el corazón al ver sus extremidades lastimosamente temblorosas y deseaba conocer la verdad de la situación. ¿Qué pasó aquí? Los niños, que parecían a punto de llorar, dudaron y no dijeron nada cuando llegó la pregunta, solo miraron hacia atrás. ¿Están preocupados por hablar? La mirada de Geom siguió su línea de visión. Había otro niño que estaba trabajando duro. Yoguo. No. El otro. ¿Otro? De Yoguo, miró aún más atrás. Él es. Los ojos de Geom parecieron agrandarse más allá de sus límites ante lo que vio. El chico nuevo. ¿Cuál era su nombre? Chang Miang. ¿Qué está haciendo? Geom inclinó la cabeza. Chang Miang estaba haciendo algo extraño. Tenía una vara de madera en su hombro con varias bolsas grandes colgando de cada lado. ¿Qué hay en esas bolsas? Esas son bolsas de basura. ¿Por qué bolsas de basura? Preguntó a pesar de saber por qué. Pesas. Entre los antepasados inigualables, había personas que hacían esto. Geom, que estaba mirando, se dio cuenta de que el cuerpo del niño se estaba fortaleciendo. A pesar de temblar como si fuera a desplomarse en cualquier momento, se ponía de pie, temblando hasta que recuperaba el equilibrio y volvía a ponerse en cuclillas. Tuc. Tuc. Gotas de sudor caían por su barbilla. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor. ¿Morirá así? Geom se preocupó por su condición mientras observaba la cara del niño, que se puso de un rojo ardiente con venas hinchadas y su expresión se retorció como un demonio recién escapado del infierno. No había palabra más apropiada que difícil para describir a este chico, Chang Miang, mientras gruñía y continuaba haciendo ejercicio a pesar de la aparente presión que sentía. Morirás así, mocoso. Geom no era un hombre generoso. De hecho, creía firmemente que cuanto más riguroso era el entrenamiento, mejores eran los resultados. Al igual que un herrero golpeaba una espada para eliminar las impurezas, los diamantes solo podían emerger del carbón bajo presión. Esta mentalidad le permitía empujar a sus discípulos y fortalecer su voluntad junto con sus cuerpos. Sin embargo, incluso él diría que el entrenamiento de Chang Miang fue duro más allá de los límites. Espera, entonces la razón por la que estos niños están aquí.
¿Fue porque estaban entrenando juntos? Sasasuk. Sálvame. Moriremos de esta manera. Los cuerpos de los niños estaban empapados de sudor. La ropa que tenían puesta estaba empapada y chorreando agua. A Ungeom se le puso la piel de gallina al pensar que todo esto era sudor. Entonces, ¿no estaban durmiendo? ¿Eso significaba que los niños estaban entrenando desde el amanecer? ¿Cuándo empezaron a entrenar? Desde las 5. ¿Han estado haciendo esto durante más de una hora? ¿Por qué? Una pregunta simple, pero nadie la respondió. Moriremos si te lo contamos. Todos los presentes estaban haciendo una cara desesperada. ¿De ningún modo? No, no puede ser. Como si eso pudiera pasar. ¿Eso tiene sentido? Los niños allí eran los discípulos del Monte Hua. Incluso si la secta no era lo que solía ser, todavía practicaban artes marciales. Entre ellos, algunos niños llevaban aquí más de 5 años. ¿Significaba eso que los jóvenes discípulos estaban sufriendo así porque no podían con el niño nuevo? Espera. Hogul era conocido por sus habilidades sobresalientes entre los niños, pero incluso él estaba en el suelo luchando por recuperar el aliento. ¿Qué pasa con Jun-Yon? Rápidamente escaneó el área en busca de Jun-Yon. Oh mi. Jun-Yon estaba en el suelo. ¿Por qué es así? Hogul estaba bien, pero Jun-Yon parecía como si su alma hubiera escapado de su cuerpo. Jun-Yon estaba jadeando por aire con la cara en el suelo y las caderas ligeramente levantadas, y se podían ver lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos mientras luchaba en el suelo. ¿Qué? Ungeom abrió la boca y volvió a cerrarla. No, el entrenamiento es bueno, pero... ¿no estaba claro lo que pasó? Los niños deben haberse levantado temprano para hacer entrenamiento de fuerza. Aunque el Monte Hua era una secta que se enfocaba en la velocidad y la delicadeza, también se enseñaba entrenamiento básico de fuerza. Todas las artes marciales comienzan con el cuerpo como base. ¿Pero qué diablo significa que solo una hora de entrenamiento hizo que todos estuvieran así? Ungeom se secó el sudor frío de la frente. Cuando miró hacia atrás, todos los niños lo miraban con ojos deslumbrantes, todos con la esperanza de que este hombre resolviera la situación. No me mires con esos ojos. Fue seriamente vergonzoso. ¿Cuá? Ungeom tosió cuando cambió de opinión y miró a Chan Miang. Primero, tenía que averiguar qué estaba pasando. Él determinaría cómo reaccionar una vez que supiera la situación. Trae a ese niño. En ese momento, Ungeom había grabado firmemente el nombre de Chan Miang en su mente. Ungeom no tenía idea de que ese sería el nombre más importante que aprendería en esta vida.